Bienvenidos al podcast de Macbeth. El día de hoy, mis compañeros y su servidor, Iván Olivo, estaremos analizándolo críticamente. Hola, mi nombre es Alejandro Ramírez. Hola, yo soy David Navarro. Hola, mi nombre es Diego Ortiz Orozco. Hola, mi nombre es Rafael Rodríguez. Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo de la hora a la que nos estén escuchando. Primero que nada, agradecer a nuestro único espectador, a la maestra. Maestra, muchas gracias por apoyar este proyecto de podcast para la literatura. En este primer podcast vamos a hablar sobre Macbeth, pero para ir más a fondo, Rafa, ¿qué te parece si nos das un breve resumen sobre lo que es esta historia? Con mucho gusto. Bueno, Macbeth es una obra principalmente de tragedia que fue escrita por William Shakespeare, ahí en el año de 1606. Está conformada de 5 actos y principalmente trata acerca de Macbeth, nuestro personaje, que es un general victorioso de Escocia, el cual recibe una profecía de 3 brujas en las cuales él se va a volver el rey. Y a través de la ambición, que es el principal suceso que afecta a toda esta historia, hace que tanto su esposa como él planeen la muerte de su rey, haciendo que se genere toda una guerra y un caos, terminándolo a él como rey, y luego a través de otra profecía de las brujas, termina muriendo. Pero a continuación mis compañeros explicarán los personajes. Bueno, yo les voy a decir el personaje y cuál es su rol en todo esto. Lennox es el noble de Escocia. Seward es el conde de Northumberland. Y Ross es el noble de Escocia. Mis compañeros van a seguir con los roles. Bueno, a continuación podemos encontrar a Don Alvaine, que es el hijo de Duncan, Macbeth, que es el general del ejército del rey, y Seyton, que es el oficial al servicio de Macbeth. Posteriormente se encuentran 3 personajes, de los cuales uno es principal y los otros 2 son secundarios. El primero es Flints, que es el hijo de Banquo, Malcolm, que es el hijo de Duncan, y Menteith, que es el noble de Escocia. Continuando, tenemos a Caithness, que es una noble de Escocia. Después al joven Seward, que como su nombre lo indica es hijo de Seward, y al rey Duncan. Y para finalizar tenemos a Angus, que es un noble de Escocia, a Banquo, otro general del ejército del rey, y a Macduff, otro general de las fuerzas inglesas, que es el que al final de la historia termina asesinando a Macbeth. Pero ahora, para describir los personajes principales, Diego, ¿por qué no nos cuentas quiénes son? Yo les voy a decir quiénes son los personajes principales en toda esta obra. Primero serían las 3 brujas, las cuales dan mucha importancia en todo esto. Macbeth, Flints, Hecate, Macduff, Banquo, Angus, Caithness y Menteith. Alex, ¿por qué no me dices los secundarios, por favor? Bueno, para empezar a poder clasificarlos, primero debemos de entender quiénes son los personajes secundarios. Y estos son aquellos que tienen alguna importancia con frecuentes apariciones en la obra, al igual que también varias de sus acciones afectan a la trama y al sentido hacia donde va la obra, los cuales son Lennox, Seward, Don Alvaine, Ross, Peyton, Lady Macduff, Lady Macbeth, joven Seward, hijo de Macduff y Malcolm. Por favor, Iván, ¿nos podrías comentar quiénes son los incidentales? Claro, personajes incidentales tenemos a los mensajeros, que no solamente aparecen una vez en la obra, sino van surgiendo a lo largo de ella. Después está la dama, que está al servicio de Macbeth, los criados, el médico inglés, el portero, los asesinos, que son muy importantes, el sargento, el espectro de Banquo, que va a ser el que le aparece durante un banquete a Macbeth y va a ser el que consulta a las brujas, las apariciones, los nobles y un viejo. Excelente. Perfecto. Entonces, vamos a continuar para hablar sobre el argumento de esta historia, sobre lo que trata en una síntesis. Así que voy a empezar yo. Pues principalmente la historia nos quiere contar, pues valga la redundancia, la historia de un héroe que acaba sucumbiendo por su ambición. Sin embargo, ¿qué te parece, Rafa, si nos cuentas un poquito más sobre esto? Claro, sí.
Y la verdad es que todo esto principalmente es llevado a cabo por su esposa, también conocida como Lady Macbeth, la cual provoca que quiera asesinar al rey, demostrando la ambición que tenía desde fondo. Al conseguir esto, inculpan a los soldados y los hijos del rey pues huyen asustados. Y mucha gente empieza a dudar de qué también fue o sea, cómo fue lo que sucedió y si en verdad es que fue asesinado por sus guardias o por algún tercero. Y esto hace que en lugar de que sea un régimen normal, termina siendo muy autoritario y silenciando a su pueblo. Pero mi compañero Diego nos podría seguir contando acerca de la historia. Este, sí, después de intentar, bueno, asesinó a 2 de los hijos, pero a otro se le escapó. Después de todo esto, la esposa de Macbeth va haciéndose loca por todos los asesinatos y cómo va pasando toda la historia. ¿Qué pasa? ¿Qué nos sigues contando, Iván, por favor? Pues sí, claro. Posteriormente a eso, el ejército de Macduff y el de Malcolm ataca el castillo de Macbeth. Bueno, es una escena muy interesante porque te va contando todos los lugares en los que pasan. Por ejemplo, yo recuerdo que pasa en un bosque. Te, te narra todo lo que tuvieron que hacer para finalmente llegar al castillo. Y bueno, ya que cuando llegaron al castillo, Macduff se dio cuenta que este, su madre no estaba viva cuando él nació, pero fue sacado del vientre cuando su mamá pues ya estaba muerta. Sí, ya estaba muerta. Y pues posteriormente a eso fue él, sí, fue como Malcolm subió al trono. Bueno, Sí, Excelente. ahora que mis compañeros acaban más o menos de contar la trama, a mí me gustaría que cada uno de nosotros diéramos nuestra opinión personal de la obra, y a mí me gustaría comenzar diciendo que yo la recomendaría bastante, ya que podemos apreciar la postura de un hombre que es corrompido por la ansia de poder, que se termina convirtiendo en un asesino, y en general podemos ver cómo evolucionan cada uno de los personajes en base a las acciones que van tomando y cómo las toman para obtener aquellas cosas que quieren. Y además de esto, podemos ver desde el punto de vista del asesino y desde el punto de vista de todos los demás, que a mí me parece algo totalmente envidiable dentro de la obra, y creo que es algo que todos deberíamos de conocer y de leer en alguna vez por lo menos. No sé qué opinan ustedes. ¿Sabes, Alex? O sea, concuerdo contigo, pero yo siento que lo que le da el toque en verdad a la obra es todo el lenguaje que maneja, ¿sabes? Sí, estoy de acuerdo que maneja un trama muy bueno, te describe todo, te sumerge en la historia, pero lo que a mí me pareció realmente interesante es, todo el lenguaje que usa, el contexto en que lo usa, y no sé qué opinen ante eso. sí, claro, y además es muy interesante el hecho de que aunque es un género de tragedia, también hasta cierto punto tiene misterio, porque Macbeth está muy confiado, ya que las brujas le habían dado la otra profecía, como ya mencionó Iván, acerca de que él no iba a ser derrotado hasta que el bosque se moviera y un hombre no nacido de una mujer lo matara. Y evidentemente ante la conclusión que él genera, pues piensa que es imposible que alguien lo llegue a matar. Y después la historia misma nos cuenta cómo todo va cambiando y todo termina encuadrando para que al final, acabando la historia, él muera y todas las profecías que las brujas hayan dicho se cumplen. Pero ¿tú qué opinas acerca de esto, David? Mira, ciertamente yo creo que es una historia muy interesante porque aparte de todo lo que han mencionado, que es una muy buena historia, tiene muy buen lenguaje, está muy bien escrita, creo que es una historia que nos ayuda a entender y que refleja muy bien lo que era el mundo de aquellos tiempos. Es decir, simplemente el hecho de las consecuencias que tiene nuestro protagonista Macbeth, el cómo la avaricia lo lleva pues finalmente a la muerte, es algo que es una creencia que se tenía muy presente en aquella sociedad donde pues por la influencia de la Iglesia Católica, la avaricia era algo muy malo y la avaricia pues en este caso lleva a la muerte a Macbeth. Entonces es de esta manera y a través de este tipo de historias con las que podemos ver nosotros el cómo era, aunque sea por hechos ficticios, cómo era y cómo funcionaba la sociedad de aquellos tiempos. Bueno, yo quiero mencionar algo, era sobre el lenguaje que mencionaba mi compañero Iván,
que recordemos que la mayoría de los personajes que aparecen en esta obra son parte de la realeza y se nota que el lenguaje que usan no es el que tenía alguien de un pueblo. Es un lenguaje muy avanzado, pero no llega a abrumecer al espectador y llega a ser muy interesante la obra. Algo que también me gustaría mencionar sería lo de las brujas, cómo tienen un rol tan importante sin hacer tanta acción. O sea, solo le van diciendo a Macbeth qué le va a pasar y cuál sería su destino. Eso está haciendo que la obra sea muy interesante si las brujas están diciendo la verdad o no. Sí, yo creo que las brujas son las que le dan este toque especial a la historia. Este, pues sí, como decía David, el tema principal pues, a lo mejor no tema, pero valor de la obra es la ambición, tanto como parte de Macbeth y también de su esposa. Y pues dentro de la misma, pues yo creo que podemos ver cómo esta lucha se genera entre todos los personajes para, pues finalmente este, que sí, que puedan conseguir la corona. Y vamos, es interesante ver todo este proceso porque, pues, como lo mencionaba Rafa, pues ¿cómo lo llamas? No me acuerdo la palabra que dijo Rafa, pero, vamos, es interesante ver todo este fenómeno. Claro, claro. No, y además, otro factor muy importante que al final de cuentas es lo que termina alterando la historia en el clímax, es la culpa. Porque como podemos ver, Lady Macbeth fue la que incitó a Macbeth a generar todo este desarrollo, pero al final de cuentas ella fue la que empezó a tener más culpa. Ambos empezaron a tener sueños y Lady Macbeth veía cómo tenía las manos llenas de sangre, debido a la culpa que sintió después de haber asesinado al rey. Y al final de cuentas, esta culpa es la que lleva cargando a ambos personajes principales y es la que al final de cuentas hace que Lady Macbeth se suicide y Macbeth empiece a volverse loco y a hacer todas las tiranías que termina haciendo la historia. Así es. Entonces, para concluir, vamos a sintetizar un poco el argumento. Vamos a hacer una frase. Yo la resumiría en que, bueno, el argumento de la obra es que un héroe, debido a su ambición, cae pues en malos actos. Esta ambición lo lleva hacia su muerte y así. Este sería básicamente el argumento. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, y Sintetizado. además de lo ya mencionado, creo que no está de más también decir que esta obra ha inspirado, obras teatrales y que es algo muy reconocido dentro del mundo de la actuación teatral. Y bueno, a mí me parece algo remarcable y algo que se debe de mencionar porque pues la obra tiene 5 actos y es algo que no hay que dejar pasar por visto, ¿sabes? Y creo que es todo lo que me queda a mí por decir. Claro que sí. ¿Alguien más? Sí, y pues ya resumimos en sí lo que concluye la obra y la verdad yo creo que está a la altura del que la escribió, que es el gran dramaturgo William Shakespeare, porque no le queda corta a comparación de sus demás obras y históricamente es una de las mejor representadas y más conocidas. Bueno, ya algo que quería decir era de cómo la gente, o sea, por factores externos, que podría ser su esposa y las brujas, empieza a cambiar de opinión y cómo el poder los va consumiendo a ambos y cómo es una lucha de poderes, por decirlo de una manera, entre Macbeth y al final por los hijos del rey. Así es. ¿Algo que quieras agregar, Iván, antes de concluir? Sí, bueno, me parece importante mencionar que esta obra tiene 2 estilos de presentación, los 2 que existen. La mayoría se presenta en verso, pero también hay alguna parte del texto que sí se escribe en prosa. Excelente. Entonces, con esto concluimos el podcast del día de hoy. Muchas gracias, maestra, por escucharnos. Esto fue todo en Podcast de la Literatura. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias. Adiós, maestra.